Muy buenos días. Saludo muy fuerte a todos mis filósofos, ¿eh? Hoy imagino que el ánimo estará eh, en unos niveles muy altos porque es viernes. Esta es la última clase de filosofía de la semana y, y bueno, pues nada, Dios mediante ya podré daros la clase del lunes, si no me equivoco, presencialmente, ¿vale? Así que nada, vamos a aprovechar lo máximo posible esta clase y pues vamos a- a repasar en primer lugar lo último que habíamos visto, ¿no? Estábamos viendo las distintas formas de adquirir conocimiento. Y habíamos dicho en esta primera fase que el arte era una forma privilegiada para poder expresar todas nuestras vivencias, nuestras experiencias, nuestros conocimientos. Y además es que de otro modo no se podrían transmitir. Eso es la peculiaridad que tiene el arte, ¿no? Que cada uno de nosotros puede expresar su mundo interior, su yo más profundo, basado en las experiencias vitales del pasado, del presente, los temores del futuro, las inquietudes, las ilusiones, los miedos, todo eso se puede expresar a través del arte, ¿no? Y además permite que el que recibe el arte está adquiriendo un conocimiento. Un conocimiento. Por lo tanto, es una vía privilegiada también de adquirir conocimiento. Y además decíamos que requiere, como la filosofía, de libertad interior, ¿no? Frente al ritmo muy alocado, como os decía en la última parte de la última clase, que a todos nos arrastra, ¿no? Ritmos frenéticos, cantidad de ocupaciones, exceso de tiempo en cosas que nos distraen de uno mismo y que debemos buscar momentos y tiempos para nosotros mismos, ¿no? Y para no ser esclavos de ese ritmo, para no ser esclavos de tantas y tantas cosas que a veces nos dominan sin querer y que consigamos que seamos nosotros los que podamos dominar nuestro ritmo eh, de la manera que consideremos más oportuna, ¿no? Y no estar marcado por el ritmo de las circunstancias que a veces son inevitables, pero otras nos esclavizamos nosotros mismos, ¿no? Entonces hay que dar tiempo y tiempo de calidad a la reflexión a, y en este caso aplicar el arte de esta manera. Bueno, pues vamos a avanzar. A través del arte conocemos por la intuición. La intuición en el arte tiene una importancia muy notable, muy notable. A veces se le desprestigia la intuición o a veces se les da algún sentido, un aro mágico o casi como sobrenatural, ¿no? Que va, la intuición es una cuestión muy humana. Hay gente que tiene más intuición y hay gente pues, que es más tocinete para este tipo de cosas, ¿no? Las mujeres suelen tener más afinada y más afilada la intuición, algo de su característica propia, no significa que los hombres no tengamos intuición y que haya hombres que tengan una intuición finísima, ¿no? El caso es que todos tenemos porque es una cualidad del ser humano. Pero el arte es una intuición creadora que es capaz de ¿qué? De transformar la realidad según yo percibo la realidad, según yo la veo, según mi experiencia, ¿no? Entonces, yo puedo traducir esa realidad que pasa por mi yo más profundo, por mis sentimientos, por mi manera de pensar, por mis principios, por mis experiencias vitales, por mis gustos personales, por mis deseos más profundos, etcétera, etcétera. Y pasar por el canal del arte que traduce y traslada de la manera que a mí me da la gana, con absoluta libertad, ¿eh? eh, cómo veo o cómo entiendo la realidad. Por lo tanto, es una función creadora eh, sorprendente, ¿eh? Porque no puede haber más libertad. Yo a lo mejor aquí en esta foto, el artista, que no lo sé,
Pero en estos vidrios o en estas fotos de vidrios colocadas aquí, el artista está expresándonos algo. Si no nos está tomando el pelo, por supuesto. Pero está expresando algo. A lo mejor es su manera de ver el interior. Me lo estoy inventando ahora mismo, no es una interpretación de su propio interior. Los colores a lo mejor representan sentimientos de alegría, sentimientos de tristeza, sentimientos de esperanza, o a lo mejor es como entiende la ordenación del mundo. ¿Veis? Es de la manera en que yo, porque además el arte está fuera de los límites del espacio y del tiempo. Al estar fuera de los límites del espacio y el tiempo, se acerca más a, a lo espiritual, que no está sometido al tiempo y al espacio, que a lo meramente material. Por eso es una manifestación, el arte es una manifestación del espíritu. Y además es una manifestación del espíritu concreto de cada uno. Aunque la realidad es para todos, es distinta para cada uno. ¿Por qué? Pues porque lo percibimos y lo interpretamos cada uno de manera distinta. Por eso no ve los objetos separados, sino los ve en un conjunto. Y esto le hace que se asemeje el arte muchísimo a la filosofía, tanto que hay una rama incluso filosófica que es filosofía del arte, la estética, ¿vale? Entonces, tiene una vinculación muy estrecha entre el arte y la filosofía. ¿Por qué? Pues porque al arte también le interesa toda la realidad, no ve las cuestiones de manera estanca como otras ciencias, ¿no? Las matemáticas a sus cuentas, la física a su disciplina, la biología a su disciplina, ¿no? Al arte también le interesa todo y interpretar toda la realidad, invita a la reflexión y además es una interpretación personal de la realidad. Por eso es una manera de conocimiento privilegiada, muy notable, y una manera de expresión también con un contenido existencial de mucho peso. Por lo tanto, los filósofos podemos encontrar en el arte muchas intuiciones que luego le lleven al discurso racional o al pensamiento discursivo. O sea, que el arte nos hace también poder razonar, poder entender la realidad, poder ampliar el entendimiento de la voluntad, etcétera, etcétera. Así pues, por eso es un escenario sumamente privilegiado para el conocimiento. Bien, otro modo de conocimiento es la teología, que como todos sabéis, teo significa Dios y logia, ciencia, ¿no? La teología, la ciencia de Dios, el estudio de Dios, ¿vale? Y es que hay que tener claro que la filosofía y la teología son dos cosas distintas. Pero como a la filosofía le interesa todo, también le interesa la teología y opina sobre teología y da un discurso teológico. Ahora bien, no hay que mezclar las cosas. Cuando uno hace filosofía, está haciendo filosofía. Por lo tanto, está aplicando el razonamiento lógico y no entran las cuestiones de fe. La filosofía, tú no puedes hablar de un dogma, porque eso entra dentro de la fe. Y eso es parte del ámbito de la teología. Tú cuando hablas de Dios en filosofía, no hablas de un Dios con nombres y apellidos, no hablas de un Dios de una determinada religión. Puedes hacerlo si estás haciendo una crítica o un análisis a una religión concreta, pero digo conceptualmente es un Dios con las características propias que nos lleva al razonamiento. Entonces tú puedes llegar desde la filosofía a un Dios que es causa incausada, que es eterno, que es inmaterial, que es el ser esencial, que es el motor inmóvil, todas esas características que os sonarán y que entraremos más en detalle cuando veamos la cuestión de Dios, hasta ahí puedes llegar en la filosofía. Pero por la filosofía tú no puedes llegar
a que Jesucristo es el Hijo de Dios, es la segunda persona de la Santísima Trinidad y que ha venido al mundo a salvarnos de nuestros pecados, ¿no? Eso lo da la fe. ¿Y cómo lo da la fe? A través de la revelación y la tradición de la Iglesia. ¿De acuerdo? Ahora bien, dicho esto, y separando las dos disciplinas, la fe y la razón, aunque son cuestiones distintas, son absolutamente complementarias, porque la razón, la filosofía, puede justificar muchísimas cuestiones de la teología, aportarle lógica, como hicieron los primeros filósofos cristianos, ¿eh? Para explicar, y así surgió la filosofía cristiana, si es que se puede llamar como tal. Eh, Hay unos que opinan que sí y otros que no. El caso es que empiezan a surgir en un momento de la historia cristianos que hacen filosofía y que dan soporte a las creencias desde una base racional. Y sobre todo esto surge, ¿por qué? Porque empiezan a haber herejías, empiezan a haber errores doctrinales, empiezan a haber cosas un poco extrañas, a aparecer sectas, y entonces los padres de la Iglesia y muchos pensadores cristianos, apoyándose en la filosofía clásica, en la filosofía de Platón, la filosofía de Aristóteles, etcétera, etcétera, dan razones a la fe. Pero esas razones llegan hasta donde llega la razón y hasta los límites de la razón. A partir de ahí entra ya la fe, que es otra cuestión distinta. Entonces, son disciplinas distintas, pero complementarias. Y la teología es un escenario también sumamente de conocimiento. ¿Por qué? Pues porque la cuestión de Dios ha interesado e interesa e interesará constantemente al ser humano. Algunos para intentar desterrar la idea de Dios, otros para afirmarla, otros para dar razones de su existencia. Hemos dicho que no se puede jamás caer en la trampa de la típica cuestión empírica de decir que no se puede demostrar científicamente la existencia de Dios. Eso es la mayor tontería que podéis escuchar a lo largo de toda vuestra vida, ¿no? Además es una tontería y es una trampa. ¿Por qué? Pues porque dijimos que Dios no se le puede meter en una probeta, no se le puede pesar, no se le puede medir, no se le puede eh, meter en el método científico porque por muchas cosas, pero sobre todo porque es inmaterial. Entonces, el método científico para lo que es inmaterial eh, no sirve. Sirven las demostraciones racionales, discursivas, ¿eh? Donde puedes decir, es lógico pensar y afirmar que Dios existe. Tiene su lógica por esto, por esto y por esto. Entonces, ¿y cuáles son estos temas, ¿no? que también afectan a la cuestión de Dios y que afectan a la teología y también afectan a la filosofía directamente, ¿no? Desde un punto de vista más pagano o desde un punto de vista más creyente, al sentido de la vida, al bien, al mal, a la moral, a la ética, a lo que es correcto, a lo que no es correcto, ¿no? No obstante, la teología es una reflexión de la razón, o sea, se alimenta del discurso racional, pero desde la luz de la fe, ¿vale? Parte del dato revelado. ¿Dónde están los datos revelados? Pues en las Sagradas Escrituras, la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y a partir de ahí se hace una estructura racional de todo eso, pero partiendo del dogma y de la revelación y creyendo que eso que se ha revelado es palabra de Dios. Esto en la filosofía no es base de la filosofía, ¿de acuerdo? Entonces, esto quiero que lo tengáis muy bien metido en la cabeza, que la fe y la razón son complementarias, pero que la filosofía y la teología, aunque son complementarias y una sustenta y puede sustentar y sustenta de hecho la teología y la revelación, la sustenta complementariamente hasta sus límites propios, ¿no? ¿Por qué? Porque en la filosofía no hay fe, no hay cuestiones de fe. Puede analizar, puede criticar, en el buen sentido de la palabra de crítica, de análisis, las cuestiones de fe, pero sin asumir esos dogmas o esa cuestión de revelación, que sí lo hace la teología. Muy bien, pues vamos a seguir avanzando. Esto es lo mismo que os acabo de decir, que me he adelantado a
a la diapositiva, pero que lo repasamos rápidamente porque es importante. Entonces, razón y fe, esto es muy importante, tenerlo muy claro, así que quede reflejado a vuestra manera, pero correctamente en los apuntes, que razón y fe son dos fuentes de conocimiento distintas, pero compatibles, o sea que no son incompatibles. No se oponen, no se oponen. O sea, es razonable creer. Al decir que es razonable creer, es que puedo aplicar la lógica y la razón a las creencias de fe. Ahora, una cosa es hacer filosofía, que no puedo poner nombre y apellidos a Dios porque no utilizo la revelación, sino estudio a Dios como entidad, como ente, con sus características, con sus peculiaridades, con sus atributos. Y otra cosa es la fe, que ahí sí ya puedo poner nombre porque está revelado, porque Dios se ha valido de la historia, se ha valido de determinadas personas, se ha valido de su venida al mundo para transmitirnos esa verdad de fe. ¿Vale? Entonces, la fe cristiana desde sus orígenes, que ya os he explicado, que además de esto partió para defender la fe de las herejías, por ejemplo, de la herejía arriana, de las herejías gnósticas, etcétera, etcétera, de los primeros siglos, para dialogar con la razón sin encerrarse a sí misma, ¿no? Intentando hacer, que es propio también del hombre, lo más racional posible las cuestiones de Dios, ¿no? Y siempre salió a la cultura y a las circunstancias de su tiempo y además las superó con creces, hasta tal punto que hasta tal punto de que los filósofos cristianos, los padres de la Iglesia, o San Agustín, Santo Tomás, etcétera, etcétera, que veremos más adelante y mucho más en profundidad en segundo de bachillerato, han sido referencia de todos los filósofos, ¿no? Por eso ya no me acuerdo si lo dije con vosotros o lo dije con los alumnos de segundo, pero por eso decía Gustavo Bueno, que es un filósofo recientemente fallecido hace poco, que era un filósofo marxista y materialista y era ateo, eh, pero decía, no hay cosa más estúpida y más idiota, no hay cosa más estúpida y más idiota que decir que el cristianismo es algo irracional. Esto lo decía un ateo marxista materialista. Dice, no puede ser, o sea, es tonto, pero tonto desde la T hasta la O, pasando por todas las letras, el que afirma que la religión cristiana es irracional. Nada de eso, porque está sustentada por la razón y está sustentada por las bases filosóficas de los clásicos, además, que no tienen nada de irracional. Entonces, los primeros padres de la Iglesia que hicieron filosofía, los primeros cristianos que hicieron filosofía estaban amparados eh, y amparaban su teología, porque es complementaria, aunque sean ciencias distintas, en la filosofía clásica. Por lo tanto, no se puede decir, independientemente de que creas o no creas, que la religión es una cuestión irracional. Eso es una sandez. E insisto, yo lo confirmo y lo corroboro, pero no es que lo diga yo, es que lo están diciendo hasta filósofos de la talla de Gustavo Bueno, que tuvo mucha repercusión como filósofo y además que no era sospechoso ni de ser creyente, todo lo contrario, sino de ser más bien un filósofo de tendencias ateas, materialista y con inclinación a las izquierdas, ¿no? Aunque era capaz además muy, muy graciosamente y con mucho vigor de criticar absolutamente todo. Muy bien. ¿Cuál es otra de las vías de conocimiento? Pues la tradición, que es importantísima en todo. La tradición es la transmisión, eso es lo que significa etimológicamente, o sea, transmitir de padres a hijos, de profesores a alumnos, de amigos entre amigos, en fin, es la transmisión del conocimiento, ¿no? Y que tiene una riqueza, además de conservación de las creencias, de los pensamientos, de los conocimientos, de la ciencia que se han ido haciendo a lo largo del tiempo,
¿no? Que en algunos casos también se actualiza, pero que siempre quedará como pozo, o bien válido siempre, o bien como inicio de una evolución, ¿vale? Entonces, la tradición se trata en el cómo recibimos la visión de la vida, los conocimientos, los valores, las costumbres vigentes en la cultura a la que estamos inscritos, a la que pertenecemos, ¿vale? Es por la tradición que recibimos la interpretación del mundo. No es lo mismo la interpretación del mundo que nosotros tenemos en España, que tenemos concretamente en Madrid, eh, que la interpretación del mundo que tiene pues una tribu zulú en África o una tribu en Australia, o incluso no hay que irse a las tribus. No es la misma la interpretación en México que en España, aunque sea similar. No es igual la interpretación del mundo en Alaska que en Rusia, ¿de acuerdo? Entonces, eh, es ni más ni menos que una hipótesis de la realidad, ¿eh? Que proporciona un significado sin el cual sería imposible vivir, ¿vale? Es un efecto esencialmente cultural, aunque tenga bases, o pueda tener, y de hecho tiene bases objetivas, objetivas a nivel de muchas cuestiones y de muchos ámbitos, pero al ser humano, que necesitamos dotar de sentido a las cosas, nos proporciona el mismo, o sea, nos proporciona ese sentido y nos permite la convivencia y nos permite vivir haciendo esa interpretación del mundo, ¿no? Es verdad que la interpretación del mundo no es igual en todos los sitios, pero sí que es cierto que muchísimas cosas, sobre todo las más esenciales, es prácticamente análoga, o sea, es similar, ¿vale? Luego hay matices culturales y matices concretos propios de cada cultura, ¿vale? Bien, ahora bien, la tradición tiene sus límites. Voy a poner aquí. La tradición tiene sus límites. No significa que tengamos que aceptar toda la tradición, ¿eh? Sin tener un sentido crítico, si no hubiese sido imposible avanzar en muchísimas cuestiones, ¿no? Si no nos hubiésemos quedado todavía en la era del mito, por ejemplo. La era del mito se ha superado, aunque seguimos reconociendo la importancia del mito en su momento. Pero gracias al mito, por ejemplo, surgió la filosofía. Y gracias a la filosofía han surgido una serie de cosas que han dado razón de ser, racionalidad, explicación racional y a su vez explicaciones científicas, a lo largo de la historia. Pero esa es la riqueza de la tradición. Hay cosas en la tradición que se agotan en sí mismas porque son lo que hay, ¿vale? Cuando uno descubre el agua, pues es H2O, punto. Ahí se queda el tema, no hay que ir más. Cuando se descubrió, no hay que avanzar ni no, porque es eso. ¿Vale? Va a haber cuestiones que son y se quedan ya en la tradición y que van a ser siempre así. Hay otras muchas que evolucionan, reconociendo la importancia de la tradición, porque de ahí venimos y lo que tú y yo, como individuos y como sociedad, somos hoy en día es gracias precisamente también a la tradición. Pero no se trata de tener una fe ciega. La fe ciega se tiene en la religión, por ejemplo, si te da la gana, ¿vale? Y si quieres, y si tienes ese don, ¿vale? En las cuestiones de tradición, pues no es cuestión de aceptar por aceptar sin sentido y decir esto es así, ¿por qué? Porque ha sido siempre. Bueno, no, hay que analizarlo, ¿no? Hay tradiciones en determinadas culturas, estaba la tradición, por ejemplo, de sacrificar a los dioses a sus primogénitos o a algunos de sus hijos, ¿no? Bueno, pues las tradiciones están felizmente superadas, ¿no? Eh, Aunque, bueno, no me voy a meter en este charco, pero quiero deciros que esto evoluciona, ¿no? Evoluciona según va evolucionando también el propio hombre. No, tampoco toda evolución es buena. Hay mucha evolución
o mucho supuesto progreso que realmente supone una involución. Supone una involución, ¿de acuerdo? Hay derechos, supuestamente derechos del hombre, eh, que no son tales y que van en contra del hombre. Van en contra del hombre, ¿vale? Podemos poner muchísimos ejemplos, ahora no voy a entrar, pero todos os podéis imaginar, ¿no? Hoy en día hay derechos que van o atentan contra el hombre, atentan incluso contra la propia vida del hombre. Sin vida no hay hombre, sin hombre no hay libertad, no hay derechos, no hay existencia, no hay tradición, no hay nada, ¿vale? Entonces hay que tener un sentido crítico y debemos ser capaces de sacar siempre lo bueno y abandonar lo que carezca de valor o eh, ampliar, corregir, mejorar aquello que sea susceptible de cambios y de mejoras, ¿vale? De otro modo, pues nos quedaríamos anclados o incluso estaríamos retrocediendo, pues lo que decíamos a las épocas del mito para explicar la realidad, ¿no? Entonces, como concepto muy importante, definición, recogemos. La tradición es la transmisión de los conocimientos y de las costumbres que adquiere una cultura y que cada generación lega, transmite a las siguientes. Este concepto, esta definición, la tenemos que tener clara y es una de las vías fundamentales de adquirir conocimiento. Bueno, pues vamos a seguir avanzando. Y vamos a avanzar ahora haciendo una recapitulación, ¿no? Que como os expliqué, me gusta hacerlo cuando vamos pasando determinados temas para abrazar, para definir, para acotar lo que estamos viendo hasta ahora y que vaya quedando bien estructurado en nuestra cabecita, ¿vale? La filosofía se puede definir como el saber de todos los seres por sus últimas causas. O sea, a la filosofía le gusta llegar hasta el fondo de las cuestiones, hasta las últimas causas. Y esto se hace a través de la razón, de la inteligencia, del discurso racional. Ya hemos superado el mito, aunque nos podamos valer del mito para explicar racionalmente algunas cuestiones, ¿vale? Se diferencia de otros tipos de conocimientos por las propias características que le definen a la filosofía. Es un saber universal, le interesa todo, lo abarca todo, es un saber riguroso, o sea, tiene rigor, tiene seriedad, tiene exactitud, ¿vale? Tanto o más como las ciencias empíricas o experimentales, y busca los principios y las causas últimas de la realidad. No se queda solo en una esfera, ni externa, ni mediana, no, va hasta el fondo, pasando por todas, ¿vale? Estas son las características de la disciplina filosófica que debemos tener claros y que hemos estado viendo con muchísimos más matices que evidentemente tenemos que saber y aprender, pero que aquí lo recoge de manera general, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, pues ahora vamos a adentrarnos en otro apartado del primer tema y vamos a ver las ramas de la filosofía, o al menos las ramas más importantes que tenemos que conocer. Filosofía hay una, pero luego hay especialidades, ¿no? Esto es como medicina, pues medicina es una, pero está traumatología, rayos, neurología, pediatría, oftalmología, etcétera, etcétera, ¿no? Pues igual pasa en la filosofía, ¿no? Bien, a lo largo de la historia del pensamiento, la filosofía se ha ido sistematizando, se ha ido ordenando, se ha ido distribuyendo, se ha ido poniendo en bloques de manera ordenada para poder ser más eficaz, para poder ser entendible y para poder focalizar el estudio y la investigación en aspectos concretos, ¿no? Y a la vez, de manera absolutamente natural, pues se ha dividido en ramas o disciplinas. Todas ellas tienen las características propias de la filosofía que ya hemos estudiado, ¿no? Es el asombro que da comienzo a ese filosofar, pero focalizado en su reflexión con interrogantes concretos.
Hemos explicado que para la filosofía hace falta el asombro. El asombro nos hace focalizarnos en la reflexión de aquello que nos ha asombrado y eso nos despierta interrogantes, preguntas e inquietudes que debemos y queremos resolver hasta sus últimas causas. Esto se va dando también en diversas disciplinas o ramas de la filosofía. Bien, en primer lugar vamos a ver la filosofía teórica, ¿vale? ¿Qué estudia la filosofía teórica? Pues qué es la realidad y cómo podemos conocerla. Esto es una frase muy cortita y muy rápida, pero tiene una profundidad abismal, o sea, tiene una profundidad insondable, casi insondable, en la cuestión de la realidad. Y no solo la cuestión de la realidad, sino además como tú y yo, seres humanos, somos capaces de poder conocerla y de qué manera la conocemos, es un auténtico temazo para la filosofía. Ha sido un temazo para todos los filósofos desde la época clásica, pasando por todas las etapas hasta el día de hoy. Y no terminan de surgir y resurgir nuevas teorías, nuevas hipótesis, nuevas propuestas, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el núcleo de esta filosofía teórica? Hacer la distinción entre lo que es real y lo que no es real. Esto es muy importante también para nuestras vidas. Gran parte de nuestros sufrimientos, no lo digo yo, lo dicen psiquiatras de un reconocimiento muy notable, que gran parte del tiempo y de nuestros sufrimientos son ocasionados por cosas que son irreales, que no van a suceder jamás. Fijaos si es importante conocer, intentar avanzar o tener al menos unas bases sólidas de lo que es real y lo que no, porque está intrínsecamente también relacionado a nuestra felicidad, a nuestra tranquilidad, a nuestra serenidad. Entonces la filosofía teórica quiere conseguir verdades y certezas en las que se puedan fundamentar la existencia de todo, la existencia del ser humano, la existencia del mundo, la existencia de lo que vemos, de lo que nos rodea cada día, ¿no? ¿Cuáles son las ramas de la filosofía teórica que más destacan? Pues son la lógica, la metafísica y la antropología filosófica, ¿vale? Estas son hay más, pero a nosotros nos basta y es suficiente conocer estas tres principales dentro de la rama filosófica, teórica, lógica, metafísica y antropología. Insisto, a la filosofía teórica le interesa definir qué es la realidad y cómo podemos conocer esa realidad. Por lo tanto, quiere descartar lo que no es real de lo que es real, ¿vale? Y fundamentar la existencia de las cosas. Las tres disciplinas más destacadas, la lógica, la metafísica y la antropología, que ahora veremos de qué van estas disciplinas, ¿no? Bien, vamos con la lógica. La lógica la tendríamos que ver además nosotros en profundidad en el tema 6. Ya os dije que a lo mejor lo dejo para el final, porque me interesa. No quiero decir con esto que no sea importante, la lógica es importantísima, pero considero que es más importante ver antes otras cuestiones que la lógica, y además porque bueno, hay que dedicarle determinado tiempo, porque es verdad que bueno, pues a veces se puede complicar un poco más. Pero bueno, lo iremos viendo y iremos también viendo el ritmo que vosotros lleváis como clase, que eso también es importante, ¿no? Así que vamos, como dicen los atléticos, partido a partido. La lógica sirve a los demás saberes, porque la lógica se aplica, además de a la filosofía, se aplica al lenguaje,
se aplica a las matemáticas, se aplica a la física, se aplica a la química, etcétera, etcétera. Pero la lógica emerge, el conocimiento, la ciencia, la disciplina lógica, viene de la filosofía, que luego se aplica y se vale, ¿vale? De, se valen, perdón, otras disciplinas, otras áreas, otras ciencias de conocimiento que aplican esta lógica, que es válida y es universal, porque es propia de la filosofía, vale para todos, como un instrumento que le ayuda a desarrollarla, a explicarla y a crecer. Bien, la lógica estudia los elementos del pensamiento, o sea, estudia los conceptos, los juicios y los razonamientos, ¿no? E investiga la validez de las inferencias. Las inferencias no son otra cosa de las conclusiones que se sacan de los conceptos, de los juicios y de razonamientos. Si eso tiene, se puede decir que es un pensamiento, que es un razonamiento, que es un juicio, un concepto lógico o no es lógico. O sea, tenemos unos instrumentos que nos hacen validar si nuestros pensamientos o si nuestros razonamientos y nuestros conceptos, las conclusiones a las que llegamos, que son inferencias, ¿vale?, son lógicos o están fuera de toda lógica. Fijaos si es importante. También tiene una división. Tenemos por un lado la lógica formal y la informal, que, insisto, ya veremos con detenimiento. Ahora, de momento, nos es suficiente con saber que existe esta distinción. Muy bien. Hemos visto la lógica, ahora vamos a ver la metafísica como otra de las grandes ramas importantísimas de la filosofía teórica, ¿vale? Metafísica, ya he dicho por activa y por pasiva, que significa meta, más allá, física, de lo material, de lo físico, ¿no? Más allá de lo físico. Es la ciencia del ser. El ser que se conoce como ente. Todo lo que tiene ser, o sea, todo lo que existe, todo lo que es ente. Por lo tanto, es la ciencia del ser en cuanto tal, en cuanto ser, en cuanto que existe. Entonces, y estudia los fundamentos últimos de toda la realidad, sus causas y sus primeros principios. Esta disciplina es más abstracta, puede costar a algunos un poco más, porque no se ocupa de aspectos particulares y concretos de los seres o de los entes, ¿vale? Sino que va a lo más universal. A lo más universal y a su vez a lo más esencial y lo más profundo. Por eso para mí, personalmente, es la madre, de la filosofía, la metafísica. ¿De acuerdo? La rama para mí más importante. A su vez, tiene estas ramas, la metafísica, que están integradas en lo que es la metafísica como tal, ¿no? La ontología. Ontología viene, onto es ente, el ser, logía, la ciencia del ser, ¿no? Entonces, ¿qué estudia la ontología dentro de la metafísica? Pues estudia el ser de las cosas, la existencia de las cosas. Su existencia y sus diversos, distintos modos de estar en la existencia o de existir. O sea, la ontología estudia al ente en cuanto tal, la existencia del ente, de las cosas, ¿vale? Y cómo está en la realidad, cómo es su existencia, cómo es su modo de ser en la existencia. Vale. En segundo lugar, tenemos la gnoseología o la teoría del conocimiento, que es lo que nos enseña a decir cómo conocemos, cómo somos capaces de conocer, cómo aprendemos las cosas, cómo las conocemos, cuáles son nuestros límites, que los tenemos, ¿vale? Y si nuestro conocimiento es válido y nos lleva a la verdad y nos lleva a la realidad, o estamos errando y por lo tanto nos lleva al error o a la falsedad. Su objeto también es el ente, tal y como se da en el pensamiento. ¿De acuerdo? O sea, no se trata tanto del ser o la existencia de las cosas, aunque eso está implicado, sino de cómo yo lo pienso, cómo lo puedo pensar y cómo lo puedo conocer. O sea, cómo está en mi pensamiento.
excelente. Y tenemos también la teodicea o la teología natural, que no es la teología clásica eh, que estudian, que se estudian sobre las Sagradas Escrituras y la revelación, ¿no? Analiza al ser o el ser que fundamenta la realidad de los demás seres. El ser que es causa, motivo de todos los demás. O sea, hay un ser que es el que hace que los demás seres puedan ser y sean, ¿vale? Y que es la última causa. En definitiva, estudia a Dios en cuanto causa y fundamento de todos los entes, de todo lo que hay y de todo lo que existe. ¿De acuerdo? Muy bien. Insisto, si alguien tiene cualquier tipo de duda, me puede escribir, puede consultarme y luego ya a partir del lunes, por supuesto, me tendréis ahí en persona para aclarar cualquier situación. Y ya por último, y ya os dejo libres y os podéis marchar a festejar vuestro fin de semana, que espero que descanséis, pero que no estéis tampoco muy lejos de los libros, hay tiempo para todo y os he dado y os daré el consejo de que vayáis poco a poco preparando bien las clases, dedicando un tiempo de estudio diario, porque si no, luego se os va a hacer bola y va a ser más complicado, tanto en filosofía como en cualquiera de todas las asignaturas, ¿no? Más vale poquito a poco y luego no pegarse el apretón que arriesgándose en el último momento, que lo fácil es que nos llevemos disgustos, ¿no? Bien, terminamos ya. Antropología filosófica. No es otra cosa que el estudio del ser humano como tal, como ser humano, ¿no? En todas sus dimensiones. Inteligencia, voluntad, sentimientos, personalidad, pasiones, virtudes, etcétera, etcétera, ¿no? El gran temazo es la libertad del ser humano, por supuesto, que conlleva responsabilidad, que conlleva elección, las elecciones cómo están condicionadas, por qué, de qué manera, si están determinadas o no. Entonces, esta área es sumamente interesante porque sí que nos aplica y nos afecta directamente a nosotros como personas y a nuestra vida, ¿no? ¿Y cómo es esa libertad del ser humano? Que por un lado está en el mundo y se somete a sus leyes, pero por otro es un ser libre, ¿no? Entonces, esta es, en líneas generales, las tres ramas que hemos explicado de la filosofía teórica, que son la lógica, la metafísica, con sus tres ramas, ontología, teoría del conocimiento, y teodicea, o la cuestión de Dios, y por último, la tercera rama más importante de la filosofía teórica, la antropología filosófica. Bueno, hasta aquí nos quedamos. Nos vemos el lunes en clase. Que paséis un feliz fin de semana, que descanséis y nada, un saludo y un abrazo muy fuerte a cada uno de vosotros. Mucho ánimo y a descansar.